Gracias, presidente. Entendiendo que estamos en un debate muy importante y que acá se hizo mención a varias cuestiones históricas, usted lo hizo mi compañera Miriam Bregman y otras diputadas y diputados. Quiero recordar, frente a algo que decía recién la diputada que me precedió, una de las diputadas que me precedió en la palabra, que en realidad, pagando y fugando, llegamos hasta esta situación, con este endeudamiento durante todas las últimas décadas. Desde la dictadura a esta parte, la deuda se multiplicó 42 veces. La pobreza pasó del 4 al 40%. El salario de las trabajadoras y de los trabajadores se redujo en términos reales a la mitad. Los acuerdos que hizo Alfonsín con el Fondo Monetario, ¿dónde terminó el gobierno de Alfonsín? En la catástrofe de la hiperinflación. ¿Dónde terminaron Menem y de la Rúa? ¿No? En lo que significó ya la crisis anterior al 2001 y posteriormente el default. Entonces, digo, acá se plantea que no hay otra opción que pagar al Fondo Monetario, que aceptar todas sus metas y sus exigencias de ajuste, porque si no viene el caos. Como si toda esta situación que hoy viven millones de trabajadoras y trabajadores que tienen salarios por debajo de la pobreza, la gran mayoría, jubiladas y jubilados que perciben un haber de indigencia, no fuera catastrófico. Como si esto fuera a resolver los problemas. Digo, uno escuchaba recién a la diputada Tolosa Paz, que parece que sigue en campaña, y realmente uno no puede... no, pero sinceramente lo digo, ¿no? Porque perdieron las elecciones, perdieron las elecciones. Entonces, y hubo una respuesta clara, ¿no es cierto?, de muchos sectores que habían votado al Frente de Todos y que no lo hicieron, porque no cumplieron sus promesas. La promesa de devolverle lo que le había robado Macri a los jubilados, devolverle a los trabajadores lo que le había robado Macri, sino que siguieron ajustando, ¿no? Entonces, el relato de este acuerdo que hacía la diputada me recuerda a lo que decía Macri cuando llegamos al Fondo Monetario Internacional y a lo que decía de la Rúa. Es lindo dar buenas noticias cuando anunció el blindaje. Escuchamos a la diputada y parece que estuviera dando buenas noticias con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como bueno, ayer lo escuchamos entusiasmadísimo a Funes de Rioja, ¿no? Acá dicen, no, el fondo no nos exige ninguna reforma estructural, el fondo no nos pide. Estaba entusiasmadísimo con este acuerdo porque lo veía como el puntapié, el puntal para avanzar en una reforma laboral que le quite más derechos a los trabajadores y a las trabajadoras de lo que ya se hizo durante todos estos años. O al gobernador Morales, también lo veíamos entusiasmado. Pido silencio, presidente, por favor. Tiene razón, diputado. Hagamos silencio y escuchemos todos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, de eso se trata. También escuchábamos, gracias, presidente, también escuchábamos entusiasmado el gobernador Morales, ¿no? Y nosotros exigimos en el día de ayer, como no podíamos tener la palabra, trajimos nuestros carteles para exigir la libertad de 7 trabajadores desocupados que siguen detenidos y detenidas, entre ellos una mujer embarazada, por haberse movilizado para pedir recursos para los comedores, ¿no? Una vergüenza el autoritarismo y la represión que están llevando adelante en la provincia de Jujuy. También estaba entusiasmado. Uno ya, cuando lo escuchaba al gobernador Morales, el vicepresidente que decía a la mañana que podía ser Larreta, bueno, también podría ir en una fórmula con Alberto Fernández en el 2023, ¿no? Si uno lo escucha, ¿no? Está indistintamente para cualquier fórmula. Y después escuchamos a Daer, ¿no? A la CGT, vergonzoso decir que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional garantiza los derechos de los trabajadores. Una vergüenza. Hace 4 años de manera consecutiva que pierden los trabajadores frente a la inflación y no han movido un dedo, absolutamente nada. Fueron cómplices bajo el gobierno de Macri porque no hicieron nada para parar los tarifazos, para parar el ajuste brutal que se llevó adelante. Entonces, presidente, yo creo, en primer lugar, quiero decir, y esto, alertar al pueblo argentino,
que este chantaje que se está haciendo acá de FMI o caos, ajuste del fondo o caos, ¿no? Porque es falso esto del crecimiento, porque año a año, acá lo dice claramente, del 10,2 en el 2021 vamos a pasar al 3,5, 4,5 en el 2022. En el 2023, 2,5, 3,5, 2024, 2,5, 3%. No es crecimiento, es un crecimiento cada vez menor año a año. Son entonces, acumulativos, diputado. Este no es el sendero de crecimiento, sino justamente de un frenazo de la economía. Claramente lo está planteando acá, tasas año a año menores. La inflación, altísima inflación para seguir licuando los ingresos del pueblo trabajador, los presupuestos de salud, de educación, que ya son magros. Entonces, quiero decir que este chantaje al que asistimos hoy es el mismo que vamos a asistir cada 3 meses. Porque con las revisiones trimestrales, cada 3 meses, si no se cumplen las metas de ajuste, van a decir el Fondo Monetario que hay que seguir ajustando. Entonces, una de las preguntas de las tantas que no respondió el ministro Guzmán es si los tarifazos del 43% para la gran mayoría de la población van a ser todos o va a haber más tarifazos. No nos respondió, porque si el plan no se cumple, por ejemplo, el déficit fiscal, podría haber mayores tarifazos o ajustes, meterle la mano a las empresas de servicios públicos, las que quedan, las que no fueron privatizadas bajo el menemismo. Entonces, presidente, yo creo que hay que ser conscientes de esto, ¿no? Y hay otra alternativa. Es falso lo que se dice FMI o caos. Por supuesto que hay otra alternativa, pero llegamos hasta acá, no quiero volver a hacer un raconto histórico, pero sí decir que bajo el gobierno de Macri, porque al principio escuché a la exgobernadora Bertone, no estaba el problema que tiene hoy el gobierno de que no tiene mayoría. Tenía mayoría automática, pero no por el bloque propio. El macrismo no tenía mayoría propia. Tenía una mayoría automática que se la daban las gobernadoras y gobernadores del peronismo, entre ellas, por supuesto, la exgobernadora Bertone también. Le garantizaron el ajuste al gobierno de Macri como lo hizo en Tierra del Fuego, donde viajé a defender a los trabajadores estatales que eran ajustados por su gobierno, y fueron reprimidos y encarcelados también. Entonces, con causas judiciales contra los trabajadores estatales que reclamaban. Lo que le quiero decir es que el peronismo, gran parte del peronismo, fue cómplice del ajuste de Macri, y eso lo sabemos todos. Por eso no tenían este problema que tienen hoy, porque le daban la mayoría permanente para todas las leyes de ajuste que llevaron adelante. Y lo que quiero decir es que la promesa de campaña electoral fue justamente dejar atrás ese ajuste, y eso no sucedió. Por eso pasó lo que pasó en las elecciones, donde mucha gente que apoyó el Frente de Todos no los apoyó más, porque no cumplieron la promesa de campaña. En realidad lo que están votando con este acuerdo es el default con el pueblo argentino, el default de las promesas electorales, porque a lo que va el pueblo es a una situación cada vez más catastrófica con este acuerdo. Entonces, a lo que voy con esto, presidente, es que este gobierno cuando llegó ya hizo una parte de los ajustes que exige el fondo. Por eso quitaron la movilidad de Macri, que ya era mala, para pagar por debajo de eso en la primera medida que tomó el gobierno en el 2019, sin que todavía estuviese la pandemia, ¿no? Ajuste a jubiladas y jubilados. Se negaron a poner una cláusula por inflación con la nueva movilidad, ¿no? Porque también si la inflación aumenta van a perjudicarse aún más los jubilados y jubiladas. Lo que quiero decir, presidente, es que hay un camino que se hizo. Entonces hay sectores dentro del gobierno, y se expresan que tuvieron que cambiar a varios miembros de la Comisión de Presupuesto, tuvieron que cambiar a varios miembros justamente porque no quieren votar este acuerdo. Entonces algunos nos dicen casi desde el riñón del albertismo que esto es la panacea. Y otros dicen que el acuerdo no es muy bueno y no lo van a votar porque va a implicar un ajuste, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, esos que ahora no quieren apoyar fueron parte de estas políticas, fueron todos parte de estas políticas que se reflejaron, por ejemplo, en que en plena pandemia destinaron más recursos a pagar la deuda con el Fondo Monetario y los acreedores privados que atender las necesidades populares. Por eso a las familias de Guernica, en vez de resolver el problema de la vivienda, le pasaron la topadora con 4.000 policías enviados por el gobernador Kicillof con Bernie a la cabeza. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Quizá, bueno, desde el country no se ve, pero le pasaron la topadora a las familias de Guernica
4.000 policías y reprimieron a los más humildes, a los que supuestamente dicen defender, y llevaron adelante estas políticas porque querían como objetivo principal pagar la deuda y acordar con el Fondo Monetario Internacional, legitimando y legalizando una deuda que es ilegal, que es ilegítima, y sí, hay que compararlo con otros momentos históricos, por ejemplo, cuando se legalizó la deuda, se estatizó la deuda de los empresarios bajo la dictadura, por supuesto. Porque ahora esto que fue para la fiesta de los grandes empresarios, para la fuga de capitales, y está el listado de esos grandes empresarios que fugaron, lo va a tener que pagar el pueblo, pero por supuesto, nosotros no solamente ya venimos haciendo movilizaciones, lo hemos hecho con más de 100 organizaciones y lo vamos a hacer el día de mañana, el viernes, cuando se trate esto, va a haber miles y miles, como ayer, una gran movilización de miles de mujeres. Miles y miles se movilizaron también por todos sus derechos, pero también contra este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, va a haber miles, vamos a hacer miles también en las calles. El Frente de Izquierda no solo lo va a rechazar acá, sino también con una fuerte movilización. Y los pueblos sepan, como viene pasando en muchos países, frente a los tarifazos, frente a los ajustes, se vienen rebelando, se vienen levantando. Entonces, frente a estas condiciones, nuestra apuesta es a confluir con todos esos sectores de trabajadores que ya vienen resistiendo y que van a salir a movilizarse, van a salir a las calles, y obviamente hay que echar a patadas a los dirigentes sindicales que han permitido estos ajustes y que ahora están bancando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que son vergonzosos, y poner los sindicatos al servicio de la lucha de los trabajadores, que sean verdaderamente democráticos como lo hacemos del Frente de Izquierda. Muchas gracias, presidente.